Bienvenidos a esta nueva sección del canal Aprendiendo con Morphy, donde a través de las partidas de Paul Morphy estaremos aprendiendo diferentes conceptos de apertura, medio juego y finales. Paul Morphy fue uno de los ajedrecistas más destacados de la segunda mitad del siglo XIX. Nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, el 22 de junio de 1837 y, según su tío, Ernest Morphy, aprendió a jugar sin que nadie le enseñara a mover las piezas, solo observando cómo su tío y su padre jugaban. De hecho, toda la familia de Morphy lo jugaba y estos fueron los primeros rivales que tuvo. Morphy tuvo una carrera muy corta. De hecho, desde su primera partida oficial en el primer campeonato de Estados Unidos en 1857 hasta la última partida de su encuentro contra Adolf Anderssen, solo transcurrió 1 año y 3 meses. Morphy jugaba un ajedrez muy superior al de todos sus rivales y de hecho el estudio de sus partidas fue la base de la escuela clásica del ajedrez. Su estilo de juego se basaba en 3 elementos fundamentales: rápido desarrollo de piezas, dominio del centro y apertura de líneas, que aunque en concepto parecía simple, los rivales de Morphy no podían seguirle el paso. Vamos a iniciar con el estudio de la apertura y en este video vamos a ver la importancia de iniciar la partida con el movimiento de un peón central. Esta partida proviene de una exhibición simultánea a la ciega que dio Paul Morphy en Birmingham en 1858. Conduce las blancas Paul Morphy y las negras el Dr. James Carr. Empieza Morphy con E4, una jugada que busca el control del centro y el desarrollo de las piezas. Y su rival juega H6, una jugada floja que no ayuda ni a controlar el centro, ni a desarrollar las piezas, ni a mejorar la seguridad del rey. Va en contra de los principios de apertura que conocemos. Entonces Morphy, al no encontrar ningún obstáculo, juega D4. Crea un fuerte centro de peones clásico que controla gran parte del centro del tablero y permite la fácil salida de sus caballos y alfiles a casillas muy buenas. El negro continúa con A5, que realmente no se ve cuál es el propósito de esta jugada. Morphy continúa con alfil D3. La intención de esta jugada es evitar interrumpir el avance del peón F, que más adelante podría ser útil en el ataque. Por esa razón, Morphy evita jugar caballo F3. Otra jugada que podría hacer es caballo E2, pero de ese modo obstruye al alfil. Por eso primero desarrolla el alfil y tras la jugada del negro, que nuevamente no lucha por el centro, juega su caballo a E2. De esa manera las blancas ya están listas para realizar el enroque corto y poner al rey en una posición más segura. Continúan las negras con E6, una jugada que ya lucha un poco más por el centro y bueno, ya pretende desarrollar el alfil de casillas negras, pero aún así están muy atrasadas en el desarrollo, mientras que el blanco en su quinta jugada ya es capaz de realizar el enroque corto. Las negras aquí nos muestran la intención de sus jugadas de peones en el flanco de dama y realizan la jugada alfil A6, proponiendo un cambio de alfiles. Como las negras están más estrechas, van a tratar de cambiar algunas piezas para solventar ese problema. Por tal razón, el blanco evita el cambio y continúa reforzando su control del centro con C4. De esa manera también evita la jugada D5 por parte de las negras, que podría ganar un poco de espacio en el centro. Si las negras en este momento juegan D5, esta apertura de líneas podría resultar de hecho más favorable al blanco, puesto que el rey negro todavía permanece en el centro y es más susceptible de ser atacado. En este momento las blancas ya tienen la amenaza caballo F4, dando un jaque descubierto y atacando al mismo tiempo a la dama. Las negras aquí se decidieron por caballo F6 tratando de desarrollar esta pieza, pero el problema es que no puede seguir progresando. Tras la jugada E5, el caballo no tiene nada mejor que retroceder, puesto que si viene a G4, con H3 estaría perdido. No tiene una casilla segura para regresar. Por esa razón se mueve a H7, pero igual está muy lejos de la lucha. Las blancas continúan su plan F4, tienen la mira puesta en la casilla F5, ya que el avance más adelante del peón a esa casilla va a abrir la columna para la torre. Juegan las negras alfil E7, se nota que están bastante estrechas y no encuentran casillas útiles para sus piezas, y el blanco continúa con caballo G3. Es cierto que vuelve a mover una pieza que ya estaba desarrollada, pero ayuda al desarrollo del juego. De esa manera también abre la diagonal para que la dama pueda jugar. Viene D5 por parte del negro. Y en ese momento el blanco, en lugar de capturar y en fijarse en esa amenaza, realiza una amenaza mucho más fuerte, que es dama G4. Apuntando sobre el flanco de rey de las negras.
Si las negras continúan con D por C4, las blancas realizan esta jugada intermedia, alfil E4. Y en este momento las negras tienen que lidiar con dos amenazas muy fuertes. Está atacada directamente la torre y está atacada la casilla G7, desde donde la dama presionaría sobre la torre, sobre el caballo. Las negras podrían continuar con dama por D4 ya que es jaque, y tras rey H1 no tienen cómo defenderse de las dos amenazas que habíamos mencionado. Tras C6 defendiendo a la torre, viene dama por G7 con posición ganadora para el blanco. La ventaja material que va a adquirir el blanco es muy grande. Aparte, siguen con sus posibilidades de continuar el ataque. Por esa razón las negras eligen enrocarse, aunque el rey realmente no está muy seguro en este flanco. Viene caballo H5, moviendo el caballo por tercera vez, pero con una justificación. Y es que este caballo está ayudando en este mismo momento a realizar una amenaza de mate, y esa amenaza de mate obliga al negro a debilitar su posición. Si las negras se defienden con G6, las blancas inmediatamente sacrifican el alfil. Alfil por G6 y la apertura de la columna G es decisiva. Si este alfil es capturado, vendrá un mate en dos jugadas. Dama por G6, rey H8 y dama G7 mate. Regresemos. Las negras entonces eligen la jugada G5 y las blancas igualmente capturan con la intención de abrir la columna F para la torre y ojalá abrir también la columna G y continuar con el ataque. Si las negras capturan este peón, ya sea con el caballo o con el alfil, esa pieza quedará clavada y tras H4 las blancas se aseguran una gran ventaja material. Así que deciden capturar con peón y en este momento las blancas juegan alfil por H7. Eliminando uno de los defensores del enroque. Si este alfil es capturado, la siguiente jugada será caballo F6. Si ante este jaque las negras mueven el rey, recibirán mate en solo dos jugadas más, dama por G5 y dama H6 mate. El caballo ayuda a controlar posibles casillas de escape. Y si el alfil es capturado, entra en esta casilla el peón, y ese peón tiene una fuerte influencia sobre la casilla G7. Si en este momento las negras pretenden seguir el desarrollo normal, se van a encontrar rápidamente en una situación de mate. Dama H5, dama por G5, todo con jaque, para que el negro no tenga la opción de traer una pieza más a la defensa. Tras dama G7, la partida finaliza. Entonces, en lugar de desarrollar el caballo, buscan jugar torre H8. Esperando que la torre pueda defender las casillas que están sobre la columna H, aunque tras dama por G5, amenazando mate en G7, viene dama F8 defendiendo ese mate y viene torre F3. No hay forma de evitar que esta torre llegue a H3 con el ataque ya definitivo. Así que por esa razón las negras evitan capturar el alfil aquí, pero aún así la posición está perdida. Aparte del caballo de menos que tienen en este momento, las blancas continúan con un ataque muy fuerte. Morphy sigue llevando sus piezas adelante con caballo F6. Las negras juegan D por C4 y aquí una idea que parece interesante es tratar de llevar la dama a H5, porque al llevar la dama a esta casilla se amenaza un ataque descubierto demasiado fuerte. El problema que tienen aquí las blancas es que las negras pueden jugar dama por D4 jaque, podrían tratar de desviar esta dama, pero si las negras no caen en el señuelo, vendría dama H4 y esta dama se incorporó a la defensa. Ahora, el descubierto de las blancas no sirve de mucho porque las negras cambiarían damas. Por esa razón, el blanco evita descuidar allí su posición y juega primero alfil C2. La idea es ahora llevar la dama a H5 pero con jaque. Y las negras, al no encontrar ninguna defensa, juegan dama por D4. Quieren evitar el mate a toda costa. Las blancas capturan la dama y tras alfil C5, las negras clavan a la dama, pero tras la sencilla dama por C5, las blancas tienen otra pieza más. Viene B por C5. Morphy tiene alfil y caballo a cambio de dos peones. Pero aparte esos peones del negro están completamente descuidados y el desarrollo todavía no se ha completado. Viene alfil por G5, ganando un peón más. Caballo C6 tratando de sacar las piezas y crear alguna amenaza, por ejemplo sobre el peón D5. Y viene torre F3. La intención del blanco aquí es jugar torre H3 en su próxima jugada. El rey no tendría nada más que moverse a G7 y viene torre H7 más. Teniendo en cuenta eso, el negro trata de defenderse primero con rey G7. Ahora, si el blanco trata de dar el mismo mate, las negras pueden poner su torre a la defensa.
Pero a Morphy se le ocurre una idea muy interesante para forzar al rey a volver a la columna H, donde tanto el caballo, el alfil y la torre van a cooperar para generar amenazas de mate. Viene alfil H6. Si este rey se retira por H8, torre H3 es una amenaza muy seria de mate. Así que deciden capturar y viene la misma jugada, torre H3. Ya sabemos que si regresa a G7, el mate lo damos aquí. Así que trata de escaparse por el frente. Rey G5. Viene torre H5, extrayendo al rey, rey F4 y la jugada que decide todo es una jugada muy tranquila del rey. Rey F2, controlando así el posible escape del rey por E3 o por F3 después de la siguiente jugada del blanco. Aquí miramos que todas las piezas cooperan para mantener al rey negro restringido. Viene torre G8, G3 jaque y tras la única torre por G3, las blancas dan mate con su peón. Vemos aquí ilustrada la importancia de desarrollar nuestras piezas rápidamente, de luchar por el control del centro y de tratar de abrir líneas para crear amenazas. El negro jugó de manera muy pasiva en la apertura, desperdiciando muchos tiempos con sus peones laterales y se fueron restringiendo demasiado, mientras que el blanco tenía las manos libres para realizar con total tranquilidad su plan. Un año después de nuestra partida anterior, en Filadelfia, en otra exhibición a la ciega, Paul Morphy jugó contra Samuel Lewis. Inicia Morphy con E4, conocedor de la importancia del centro y del rápido desarrollo, mientras que el negro juega B6, conocida como la defensa Owen, que busca desarrollar el alfil por fianchetto sobre la gran diagonal. Nuevamente, al no encontrar ningún obstáculo para crear su fuerte centro de peones, Morphy lo hace. Viene alfil B7, apuntando sobre el peón de E4 y alfil D3. Morphy evita defender con caballo C3 ya que quiere que más adelante se pueda incorporar este peón al ataque. Muy típico de su juego, permitir la movilidad de los peones de C y F. Alfil D3, y aquí sería un error por parte de las negras jugar F5, con la intención de desviar al peón para capturar en G2 y después llevarse la torre, porque viene la jugada dama H5. Se ha creado una debilidad muy seria en la diagonal que viene de H5 hasta E8. Única forma de defenderse G6, las blancas capturan y las negras creen que están a salvo en este momento, ya que están atacando a la dama del blanco. Pero realmente al blanco no le importa. Juega G por H7, nuevamente están en jaque las negras, única jugada defensiva, caballo por H5 y alfil G6 sella el mate. Por esa razón la jugada F5 no funciona en este momento. Las negras juegan E6, continuando con un desarrollo un poco más estrecho nuevamente, y Morphy sorprende aquí con caballo H3. Lo que decimos, no quiere quitarle movilidad al peón de F. Aunque por otro lado los caballos hacia las bandas se van a encontrar un poco más incómodos, ya que esta no es una jugada que ayude a controlar el centro. Si el caballo quiere acercarse al centro va a tener que invertir una jugada más. D5 y E5. Morphy decide cerrar aquí la posición. La clave de esta estructura es que las blancas tienen una ligera ventaja de espacio. Los peones D están ambos en cuarta fila, pero si vemos los peones de E, el de Morphy está en quinta fila, mientras que el de Lewis está en su tercera fila. El peón D5 ya está en territorio del rival y controla algunas casillas de ese lado, mientras que el peón de las negras no hace lo mismo. Las negras continúan su desarrollo con caballo E7. De momento le estorba el alfil y va a tener que moverse una vez más para conseguir una casilla decente. Las blancas se enrocan, típico de Morphy desarrollar todas las piezas de un flanco antes de continuar con las del otro. Caballo G6. Esta maniobra del caballo le ha costado a las negras 2 tiempos y aún así se ve que están bastante estrechas. El blanco continúa con F4 con la intención de seguir avanzando y nuevamente abrir la columna F para la torre. Alfil E7 y F5. Gracias a su mejor control del centro, mejor desarrollo y mejor seguridad del rey, Morphy tiene todo en orden para realizar este avance e incorporar esta nueva pieza al ataque. Si las negras retiran su caballo, dama G4 podría ser una amenaza muy fuerte, ya que apoya el ataque del peón sobre E6 y genera una nueva amenaza sobre G7.
Lo mismo sucedería si el caballo se mueve a h4. Para evitar que capture aquí, primero cambiamos y nuevamente la amenaza dama g4, con ataque doble sobre g7 y e6. Así que por esa razón, las negras evitan aquí mover el caballo y capturan. Continúa el ataque con alfil por f5, prestándole apoyo al peón para que pueda moverse más adelante a e6 y abrir una nueva línea. Si las negras aquí continúan, por ejemplo, con caballo d7, este avance puede ser bastante molesto, ya que capturan aquí en g6 y dama g4 plantea amenazas muy fuertes sobre el flanco de rey y sobre el centro, y las negras se ven obligadas a situar su caballo en una posición demasiado incómoda para evitar perder material. A pesar del peón de más, las negras están en una posición peor. En este punto, el negro juega alfil c8, una jugada que trata de eliminar al fuerte alfil de f5, y tras el cambio nos damos cuenta que las negras desperdiciaron mucho tiempo. El alfil que antes estaba en c8 salió a b7, regresó a c8 y ahora ni siquiera está en el tablero. Han perdido varios tiempos con mover esa pieza. El blanco sabiamente continúa con caballo c3, incorpora una nueva pieza al juego y crea una amenaza, caballo por d5. Las negras se defienden con peón, ya que si mueven la dama, el ataque continúa de esta manera. Juegan c6 y viene alfil g5. Desarrolla esta pieza y al mismo tiempo trata de eliminar uno de los defensores importantes del enroque. La idea es precisamente que el caballo más adelante pueda llegar a esta casilla, con ataque del caballo y las piezas mayores sobre f7. Las negras deciden enrocarse, considerando que su rey está en una posición más segura acá, y tras el cambio, el caballo tiene que regresar. Nuevamente vemos cómo se desperdician tiempos. El caballo salió a 7, llegó a g6 y nuevamente retrocede. Dama h5. Ahora que acabamos el desarrollo de las piezas menores, traemos ya las piezas mayores al juego, con amenazas muy fuertes. La intención es llevar el caballo a g5 con amenazas de mate. Si las negras aquí pretenden defenderse con g6, la dama llega a h6 y no hay forma de parar la amenaza del caballo, ya que si lo evitan con el peón de f6, la captura nos deja una nueva amenaza de mate aquí. Amenazas de capturas y se renueva la amenaza de caballo g5. Así que aquí eligen defenderse con h6. Y viene torre f3. Esta torre tiene mayor movilidad sobre la tercera fila y puede trasladarse fácilmente al ataque sobre el flanco de rey. De hecho, existe la amenaza torre g3 y el peón quedaría clavado, con lo cual se puede capturar el peón de h6. Para evitar ese problema, el negro mueve este caballo por cuarta vez. Miramos que no le han dedicado tiempo a desarrollar las piezas del flanco de dama. Viene torre a f1 y dama e6, tratando de traer esta dama a la defensa y de que el caballo pueda salir a d7. Viene caballo e2. Las blancas ya han movido al menos una vez cada pieza y todas han incorporado al ataque. Ahora traen la pieza que más lejos estaba para que colabore en el ataque sobre el flanco de rey. Caballo d7, este caballo no tiene muy buenas casillas y de hecho desde aquí realmente no es que pueda avanzar mucho, y el blanco continúa con caballo e f4, con ataques simultáneos sobre el caballo y la dama. Si esta dama se retira, torre g3 puede ser bastante molesta. Viene el cambio y todas las piezas apuntan sobre el enroque de las negras. Primero cambian un caballo, viene caballo por e4, dama e7, retirando la dama del ataque, y torre g3. Ya sabemos que en este momento el peón de g7 está clavado, la amenaza es dama por h6. Así que para evitar la captura de ese peón, en este momento el rey se mueve a h7 y torre f3. Ahora las dos torres tienen la facilidad de jugar sobre la tercera fila. De hecho, las blancas en este momento ya están amenazando torre por g7, con la intención de capturar aquí, jugar torre g3 y torre h3 con amenazas de mate sobre esta columna. Entonces, en este punto juegan torre g8 para tratar de defenderse y viene caballo h3. El caballo regresa a la casilla donde se había desarrollado en un comienzo con la intención de generar dos amenazas. Por un lado, la torre ahora descubre una amenaza sobre f7 y por otro lado existe la amenaza caballo g5. Por ejemplo, si se juega caballo g5, viene rey h8, no pueden capturar porque el peón de h6 está clavado, caballo por f7,
y mate con dama G6. La otra amenaza también es muy fuerte, torre por F7 y se pretende crear problemas nuevamente con caballo, con dama G6. Así que aquí las negras eligen defenderse con G6. Pero esta jugada no ayuda mucho porque igual viene caballo G5. Ahora, si el rey se retira, por ejemplo a G7, viene torre por F7. Un ataque sobre el rey y la dama, se ven forzadas a capturar aquí y tras caballo por F7, las negras son incapaces de recuperar la dama puesto que este peón está clavado. Así que en lugar de mover el rey aquí deciden capturar con la dama. Realmente en este momento esperan que las blancas se apresuren a capturar esta dama para mantener una posición más o menos equilibrada. Pero Morphy no tiene ningún afán de cambiar damas y aprovecha que puede seguir generando amenazas. Torre por F7 jaque, con ataque doble sobre el rey y el caballo. Pretenden ya recuperar material con una posición demasiado ventajosa. Si las negras en este momento eligen defenderse con torre G7, viene torre por G5. La captura de la dama simplemente nos lleva a una posición con torre de más para el blanco. Aparte de eso, el rey está bastante encerrado y tienen la posibilidad de crear más amenazas con este peón pasado. Y si en este punto capturan la torre, pues simplemente viene dama por G6 y dama por F7. Una ventaja material nuevamente decisiva. Volvemos a este punto. En este momento entonces, sobre ese ataque doble, las negras evitan tapar con la torre y juegan rey H8. Pero tras dama por G5 abandonan. La razón es que no pueden capturar la dama porque viene torre H3 mate. En este punto el jugador de negras decide que ya fue suficiente y abandona la partida. Bueno, con eso finalizamos este video. Cuéntame en los comentarios cuál de las partidas que vimos te impresionó más. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos de esta serie donde seguiremos explorando diferentes conceptos de apertura, medio juego y finales que te ayudarán a seguir mejorando tu ajedrez. Nos vemos en el próximo video.